Oye, Chano, ¿y podrías tocar un poco la trompeta? Sí, sí, sin problema. Vale, venga, empezamos. Yo me desplazo a Dnipro, yo no estoy en Kiev, yo donde voy a realizar mi actividad es a Dnipro. Dnipro es una ciudad muy próspera además, en aquel entonces, que está muy cerca del Donbass, justo a 300 kilómetros o así de donde está el problema, donde ya el problema estaba, porque el problema ya estaba desde el 2014, ¿no? Desde mucho antes. Y bueno, yo antes de viajar, pues yo más o menos, yo sé qué situación había en Ucrania, pero bueno, los organizadores del evento, personas con las que yo, uno de los trompetistas, una persona con la que yo trabajo mucho, pues no me garantice, pero me dice que bueno, que ahí el día a día, y yo lo puedo corroborar, el día a día, hasta el día de la invasión rusa, aquello era normal y allí no había ningún resquicio, ningún riesgo, ni siquiera había militares, policías por la calle. Entonces yo me desplazo a trabajar pues durante unos días a ese lugar, a la Academia Musical Superior de Dnipropetrovsk, hacer unas actividades relacionadas con el instrumento que yo toco, con la trompeta. Y yo empezaba a mirar internet, pero ya llegó un momento donde ya dejé porque realmente... Y ese fue uno de los errores, porque el día antes de la invasión, la embajada recomienda por su Twitter, por sus redes sociales, que abandonemos el país. Pero claro, yo no podía, o sea, mi vuelo salía al día siguiente, yo no tenía manera de moverme de allí. Al día siguiente pues teníamos un taxi al aeropuerto a las 5 de la mañana. Yo digo nosotros porque yo viajaba con un trompetista ucraniano que él se tenía que quedar en Kiev, que es el que me invita a mí a hacer esta actividad. Entonces pues llegamos al aeropuerto, nada más llegar al aeropuerto, los vuelos estaban cancelados. O sea que ya en ese momento ya estaban cayendo bombas en algunos lugares. Pero inmediatamente nosotros hacemos así, era un aeropuerto pequeño, el de Dnipro, y vemos una llamarada al fondo con un sonido muy fuerte y era ya una bomba que caía como alrededor de 2 kilómetros de donde nosotros estábamos. Era una llamarada así como intensa, de naranja, ¿no? De color naranja intenso. Y sobre la marcha todas las personas que estamos alrededor del aeropuerto nos metemos dentro del aeropuerto y las decisiones estas que tienes que tomar rápido, yo le decía a Andrei, que era con quien yo iba, que el aeropuerto no es seguro, porque si probablemente los siguientes bombardeos va a ser el aeropuerto, ¿no? Salimos y vuelve a caer otra bomba. Entonces ya en ese tiempo que realmente Andrei fue muy rápido, él llama al taxi que nos había traído y le dice y negocia para que nos lleve a Kiev.
Y fue una reacción muy inteligente y muy rápida. Rápidamente llega el taxi, nos metemos con las maletas, todo. Y una señora que había por ahí, que también estaba como desamparada, que también tiene que llegar a Kiev, pues también la metimos. Y digo, vamos todos y ya vamos negociando el pago del viaje de Dnipro a Kiev, porque es como decir de Cádiz a Madrid. La situación estaba tensa, pero nadie pensaba que Rusia fuese a atacar Ucrania tan bestialmente en un solo día. O sea, 60 lugares fueron atacados de golpe. Entonces la embajada pues también tiene... se encuentra desbordada y no me da ninguna solución. De hecho, me llegaron a decir que no, busca un sitio seguro. ¿Qué sitio seguro? Yo estoy yendo aquí, yo no conozco a nadie. O sea, y en ese transcurso, cuando yo empiezo pues, a mover pues, todo lo que conocía. Y luego la llegada a Kiev, la llegada a la embajada. La llegada a la embajada, pues yo me despido de Andrei, pues nada, el pobre se quedaba ahí porque su familia estaba allí y él no sabía lo que iba a pasar tampoco luego. Él se marcha al norte y el norte fue donde el mayor desastre. De hecho, él me contaba que él salió, pasó como 3 noches en un búnker, 3 días y 3 noches. Cuando yo llego a la embajada, pues haces el control de pasaporte, como que realmente eres español, tal, te ponen nombre, tal, te fichan, digamos, y va llegando gente. Yo me encuentro que ya hay gente en la embajada, sobre todo supongo ciudadanos españoles que viven en Kiev. Y luego nos van organizando, vayan a un restaurante que estaba enfrente, un restaurante argentino que había enfrente. Entonces, cuando yo estoy allí, estoy comiendo, tal, y me dice un chico, tú eres de Las Palmas, ¿no? No sé si fue así. Corrígeme, yo digo, coño, sí. Y claro, él me reconocía porque Saúl había estudiado en el conservatorio, clarinete. Y claro, a mí me sonó vagamente, porque por el conservatorio llevo mucho tiempo, yo casi llevo más de 25 años trabajando en el conservatorio, entonces pasaban infinidad de niños. Y claro, él ahora mismo no era un niño, él era ya un galletón, un hombre. Y entonces ya me ubicó, digo, joder, coño, claro, tal. Y ya ahí pues hicimos piña, ¿no? Porque nosotros no sabíamos lo que iba a pasar luego. Fue llegar allí el lunes, me voy a Chipre, llego el miércoles por la tarde y ese mismo jueves estalla la guerra. La verdad que para nada me imaginaba que ese mismo día me iba a despertar a las 4 de la mañana con sirenas antiaéreas, espacio aéreo cerrado, sin saber en los primeros instantes a dónde ir, qué hacer. La verdad que era algo impensable. Cuando bombardearon estaba en el Hotel Ucrania, que de hecho está localizado en el punto más céntrico de Kiev, que fue donde hubieron los tiroteos en 2014 en la Plaza Maidán, un edificio muy grande, emblemático, de unas 15 plantas, y estaba ahí, que era donde estaban todos los periodistas de la prensa mundial. Entonces ese día me despierto con sirenas antiaéreas, salgo al pasillo, escucho mucho ajetreo, bajo al hall y me encuentro a los periodistas con chalecos antibalas. Mi primera reacción fue tirarme a la calle. Llegué a la estación central, vi que estaba todo cerrado, estaba todo el mundo haciendo colas en los cajeros. Me pillé una tarjeta SIM para llamar a la embajada porque iba de camino, pero estaba todo desolado, escuchaba aviones cuando el espacio aéreo estaba cerrado, que pensaba, aquí puede caer una bomba en cualquier momento. Y ya puedo comprar una tarjeta SIM, llamo a la embajada y me dicen, dese media vuelta, vaya a su hotel, coja 10 kilos de equipaje y venga cuanto antes. Entonces, claro, ya me doy la vuelta, ya sabía que venía un día largo,
dejo una maleta entera de 20 kilos, me llevo una de 10 y me voy a la embajada. Tuve suerte que pillé el último Cabify de Kiev, me vino a buscar al hotel, lo pillé, le doy la dirección de la embajada y al llegar era la embajada antigua, que era la que estaba en Google Maps. Y ya me veo solo, en medio de la guerra, a dónde voy, dónde estoy, vuelvo a llamar y ya sí que me dicen, no, la nueva dirección es aquí. Entonces ya cogí mis cosas, corrí y bueno, en 10 minutos ya estaba en la embajada oficial. Tiene una cara icónica, al menos para mí, y digo, wow, o sea, Chano, hay alguien de Firgas aquí en Ucrania también, pero bueno, él llegó a las horas de haber llegado yo a la embajada. Sabía que estabas en la guerra, me tenías preocupado y realmente la niña se preocupó mucho, realmente, porque escucha cosas en la tele. Ya después obviamente no sabía, porque cuando salen las noticias yo no daba permiso, o sea, cuando llamaba a la autonómica, llamaba a cualquier medio de comunicación, yo le decía, Saúl, atiéndelos tú, porque yo no quiero que se sepa que estoy aquí, o sea, yo quiero guardar el anonimato hasta que yo decida, que incluso al gobierno se lo prohibí, digo, vamos a llevar esto, porque yo tengo familia y no quiero que se preocupen, ellos no saben que yo estoy aquí. Nos dijeron, nos vamos, y ya estaban los geos preparados, organizaron todo el convoy, y nada, ya pusimos marcha, nadie sabía cuándo íbamos a llegar. Y al salir de Kiev veías que la carretera tenía 3 carriles, pero habían 5 reales, o sea, la gente iba por los arsenes, por donde podía, todo el mundo quería salir de allí cuanto antes, e incluso en la huida venía un evacuado de Andorra que vino con la embajada española y a mitad del camino tenía un problema de salud y tuvimos que buscar un hospital en medio de todo el caos. Hicimos un parón, todo el primer convoy, y acabamos en un hospital, le hicieron una sonda, un drenaje y de nuevo a la evacuación, o sea que fue bastante complicado. Incluso las gasolineras muchas ya no tenían gasoil, la verdad que los geos iban bastante preparados, llevaban depósitos, aún así pudimos parar en alguna y llenarlo todo para lo que viniera, pero es eso, recuerdo incluso momentos de mucha confusión en la evacuación. De repente iba la carretera llena de coches y de un momento a otro todo el mundo se da la vuelta. La gente dejaba los coches parados, se bajaban con niños, maletas, mascotas, lo que fuera, y caminaban, y yo aproximadamente creo que eso fueron como unos 20 kilómetros. Recuerdo de las monjitas que venían, que eran la 4ª evacuación que tenían ya esas mujeres, ya habían estado en Colombia, Kenia, habían vivido situaciones horribles ellas y por eso ellas me preguntaban, ¿les importa que rece? Digo, no, ahora yo no soy creyente, pero digo, ahora es el momento para, si hay un momento para rezar, es ahora. Así que rece cuantas veces usted quiera para ver si eso nos ayuda a salir de aquí. Yo iba en una microguagua y él iba en un furgón, pero en el primer descanso que tuvimos con los geos, que creo que fueron como unas 12 horas después de salir de Kiev, a las 4 de la mañana paramos en un descampado y los geos hicieron un corrillo y dijeron, aquí hay que arrimar el hombro, ¿quién quiere conducir? Porque el coche de los diplomáticos solo uno de ellos conducía. Entonces la gente se miraba y me salió del alma decir, yo conduzco, y me puse ya a conducir. Me acuerdo que me dijeron, toma bebidas energéticas aquí delante nuestra, y continuamos la marcha. Y ya estuve conduciendo bastantes horas hasta que se hizo de día y nos íbamos pillando el relevo. Cruzamos la frontera, que había control exhaustivo en el lado ucraniano y en el lado polaco, y ya después nos estaba esperando la delegación española en Polonia y ya nos llevaron a Cracovia a pasar la noche. Pero la embajada española rescató hasta el último español hasta que la embajadora se vino, porque la embajadora se vino en el último convoy. Esto es una cuestión de patriotismo, llámenlo como quiera, pero para sentirte orgulloso como español, que parece que a veces somos un país de panderetas y en ese caso te puedo asegurar que en absoluto.
Entonces estaba en Grecia, y en Grecia pues estaba allí un amigo mío que es brasileño, que es periodista, que ya habíamos hecho colaboraciones en Grecia, y él, pues, cuando nos enteramos del conflicto, me dijo: tengo ganas de ir a Ucrania, tengo ganas de ir a ver lo que está pasando allí, ¿me acompañas? Y pues, le dije sí, pum. Y además, como tengo otro contacto con el cual después estuvimos trabajando bastante con el tema de las evacuaciones, que es Salam Aldin, que es medio sirio, medio moldavo, medio noruego, que estaba allí, ya me había contactado él para ver si yo tenía carnet de conducir autobuses y podía ir a ayudarlo a hacer evacuaciones allí. Él ya había comenzado con el tema de las evacuaciones. Nos trasladamos desde Grecia, desde Atenas, a la frontera entre Polonia y Ucrania. Yo de ahí me trasladé a Eslovaquia, porque tengo una pareja de gente amiga, ella es checa y él es serbio, que los había conocido en Grecia, ya colaborando con ellos, y ellos estaban en Eslovaquia, porque ellos ya habían estado en Ucrania, en la zona de Donbass, colaborando en la reconstrucción de casas, porque la zona de Donbass es una zona muy rural, donde hay muchísima gente mayor, y ellos tenían allí un contacto X, y entonces se habían ya trasladado ahí, y estaban trasladando mercancías que recibían, comida, ropa, medicinas, desde Eslovaquia a Ucrania. Entonces estuve colaborando con ellos ahí una temporada, 15-20 días, luego me trasladé a Rumanía, porque conocí a otra organización de Madrid, que se llama Olvidados, que estaban allí haciendo cosas. Entonces me llamaron si podía ayudarlos a hacer cosas allí, estuve colaborando con ellos, también trasladando cosas de allí. Esto lo trasladábamos y no me acuerdo el nombre de la ciudad, en el norte de Rumanía, cruzábamos la frontera hacia Ucrania. Hacia Bakhmut, 5:02 AM. Ya tenía el contacto con Salam, y Salam estaba haciendo evacuaciones, me parecía que era lo más acertado, lo que él es de familia moldava, su madre es moldava, entonces él tuvo más facilidad para hacer esas cosas desde allí, entonces él se instaló en Moldavia, ¿no? Una cantidad de dinero X, y parece ser que, bueno, la especulación, luego empezaron a especular con el tema de la necesidad, y los precios de los alquileres se pasaron como te digo, de 100 euros a 500 euros. Alquilar una guagua pequeñita, una guagua de esas de 12 personas. Entonces él decidió comprar unas grandes, para empezar a hacer evacuaciones de más gente. Las primeras evacuaciones que empezó a hacer fueron de Odessa, y yo también con él. De Odessa a Moldavia, a Chisinau, que es la capital de Moldavia. Y luego empezó el conflicto más en Mykolaiv, y empezamos a hacer evacuaciones de Mykolaiv. Cuando el conflicto se desplazó a la zona de Donbass, y empezaron la gente a la zona de Donbass a tener la necesidad de salir de allí, pues nos trasladamos a la zona de Donbass. Y las últimas evacuaciones todas fueron de la zona de Donbass. Evidentemente una lista con toda la documentación de las personas para poder sacarlos del país, porque no cualquiera puede salir del país. O sea, yo tuve la ocasión, en 4 o 5 ocasiones, jóvenes, o sea, chavales jóvenes, los retuvieron en la carretera y otra vez en la frontera, porque claro, todas las evacuaciones, el trayecto estaba controlado por los militares, y había un montón de checkpoints, de puntos militares donde te paraban, te revisaban la documentación, entonces subía un militar al autobús, y el militar subía al autobús y miraba. Cuando veía a un chico joven con posibilidades de que estuviese en edad de no salir del país, pues le pedía la documentación, corroboraba su documentación, y si la documentación no correspondía, lo bajaba del autobús. Nos pasó una vez un caso de esos en la frontera. Tarasova Llama, Ragaev Любовь. Posiblemente sí haya sido el primer conflicto armado en el que he estado. Yo he estado en otras situaciones, en India, no sé, en otros sitios, en África, pero conflicto armado yo creo que es el primero que he estado. Miedo sí, mucho miedo, se pasa mucho miedo. Se pasa mucho miedo, pero bueno, pues la inercia de ese afán, de querer ayudar, de querer hacer algo, pues te hace que ese miedo pues se apacigüe un poquitín, pero sí, que claro que pasa miedo, ¿no? Es muy caro evacuar a la gente. Para nosotros hacer una evacuación desde Donbass a Chisinau con 2 autobuses y una ambulancia tiene un coste de más o menos unos 2.000 euros cada evacuación de esas, porque los autobuses consumen mucho gasoil, son muchos kilómetros, es costoso. Entonces, pero
el traslado de Moldavia a Alemania, pues evidentemente es mucho más caro. ¿Y alguien puede decirme que después de ver esto, aquí no ha muerto mucha gente? No hay buen acceso a la información, no hay buen traslado de la información de lo que pasa allí, realmente la situación que pasa allí, a lo que realmente, de lo que pasa a lo que realmente se dice, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que Ucrania está ganando la guerra, ¿no? Yo siempre oigo ese enfoque, Ucrania está ganando la guerra. Yo creo que Ucrania no está ganando ninguna guerra, Rusia tampoco. Las guerras yo no creo que haya un ganador, son perdedores los dos, está clarísimo. Pero en este caso concreto, Ucrania está destrozado. O sea, por donde vayas en Ucrania hay edificios destrozados, carreteras destrozadas, puentes destrozados, todo destrozado realmente. Infraestructuras que luego va a haber que evidentemente recuperar. Ucrania y la población civil, yo recuerdo por ejemplo de evacuar gente de 80 años, 90 años, que le han destrozado su casa, que le han destrozado la zona de Donbass, la zona de Bakhmut. Creo que el otro día leía un artículo que solamente hay más o menos una población de 50 civiles viviendo. Era una ciudad, un pueblo, una ciudad de unos 15.000 habitantes, hay 50 civiles. El resto son todos militares, porque además las casas están todas destrozadas. O sea, creo que la información que se da no es la real, o creo que está un poco transgiversada. Realmente yo creo que Ucrania no está ganando ninguna guerra. Y es más, con todo el material bélico que se le ha vendido con mayúsculas, no regalado, ni prestado, ni nada, vendido a Ucrania, la población ucraniana está hipotecada por generaciones. Cuando doy las charlas ahora en los colegios me preguntas, ¿pasa miedo? Digo, no, terror. Pasa terror. Estás durmiendo y empiezan a bombardear, lo estás escuchando, puede ser aquí encima de tu edificio, ¿no? Yo siempre cuento que a menos de un mes, la quinta vez que elegí no este hotel, otro, no vamos aquí, vamos allá, a la quinta vez yo dejé de contarla y llevaba menos de un mes. Pasé 3 meses en un infierno, que fue más amable gracias a mucha gente local. Cuando pasabas por algún sitio que te saludaban todos los días, en un puesto de flores que había en Mykolaiv, me conocían de nada y me saludaban todos los días, o gente que te ayudaba, ¿no?, sobre el terreno. Pero esa gente está allí. Esa gente está allí. Si el edificio colapsa, te tienen que sacar de los escombros. No hay búnkeres para todo. En los hoteles a veces hay búnker, te puedes meter. Yo cuando caían las bombas me despertaba, me metía en el baño, en la bañera, y esperaba, ¿no? Cuando se te abren tus ventanas de un bombardeo y tienes suerte de que no se rompan, te pegas un susto de muerte. Puedes tener una profesión donde tienes 8 horas de trabajo y te vas y casi te olvidas de todo. Entonces, ciertas profesiones tienen un vínculo con la vida, ¿no? Sobre todo esta, porque no hay separación. Yo llevo 20 años haciendo este trabajo, yo estoy roto hace mucho tiempo. Yo no puedo más, muchas veces. Pero yo tengo suerte y yo puedo volver a Lanzarote cuando a mí me dé la gana. Si no pasa nada, yo estoy aquí. He estado 3 meses en Ucrania y yo estoy aquí. Pero yo no soy importante, yo no soy el protagonista. Pero tú te llevas todas estas personas dentro de ti. En la guerra hay vida, las ciudades funcionan. Otra cosa es si te vas a una zona como el Donbass,
donde es trinchera pura, allí la vida casi se detiene, hay población, pero casi la población es muy mayor y vive en las casas, ¿no? Sale para lo justo. Mi idea era movernos a esa zona donde era más conflictiva, toda la zona de frente, especialmente en Mykolaiv. Entendemos que esta Odessa está muy cerca, entonces en ese momento pensaban que iba a caer Mykolaiv, porque en las primeras semanas sí el ejército ruso avanzó sobre Mykolaiv y consiguieron expulsarlo. Entonces se hablaba de que iba a caer Mykolaiv, Odessa, y no solamente eso, sino que todo seguía a Moldavia, porque hay una zona que era interés de conectar, ¿no? Los objetivos que veíamos eran teatros, sobre todo zonas de edificios donde vivían gente, personas, o sea, seres humanos morían por vivir simplemente ahí, y después eso, centros de salud, hospitales, colegios, universidades, todo eso son crímenes de guerra. Era lo que yo veía. Yo me movía y era lo que yo veía. Esos eran los objetivos. No eran objetivos militares. Y aunque digas, vale, puede haber soldados durmiendo en este punto, eso es un crimen de guerra, porque no están en primera línea, ¿no? Estás bombardeando un lugar lejano. Entonces, ¿quién sufría esto? La población. La población era causar terror, simplemente. ¿Qué sentido tenía? Y esta guerra, a diferencia de las otras, mi trabajo está muy focalizado en la infancia y las mujeres, muy focalizado. Abajo tiene una huella de la mujer bestial. Y esta guerra fueron las abuelas. La gente mayor, abuelos y las abuelas en esta guerra, a mí me rompieron. Que habían sobrevivido a 2 guerras mundiales, a guerras civiles, los estás sacando de su lugar, llevándolos a Alemania, a España, donde qué atención van a tener muy específica, ¿no? Se mueren de pena. Y después veías a los viejitos y las viejitas en estas ciudades en primera línea que se resistían a irse. Es mi casa, ¿a dónde voy? No tengo recursos. Si me voy de mi casa, la van a ocupar. Pero usted está viviendo con bombardeos continuos, puede morir. O cuando va a hacer la compra y viene corriendo, puede fallecer, ¿no? O el ejército ruso está avanzando sobre su ciudad, mañana puede estar aquí. Aceptaban su destino. Cuando hay un conflicto bélico, ¿quién te da los datos oficiales? Vale, son gubernamentales. Hay varios organismos británicos y que son universidades y tal, que siempre o suben o rebajan las cifras, ¿no? Porque se basan también están los datos sobre el terreno. Por eso la importancia de la prensa sobre el terreno, verificar qué está pasando, qué es real la información y qué no es real la información, ¿no? Tenemos un ejemplo ahora en fin de año, hubo un objetivo bombardeo ucraniano sobre un punto donde estaban muchos soldados rusos, porque en fin de año empezaron a usar el móvil y les localizaron. Entonces bombardearon y mataron a un montón de soldados rusos. Y días después, o semana y algo, Rusia lanzó la noticia de que habían hecho casi lo mismo, otro lugar donde había... Y la prensa sobre el terreno no pudo verificar esa información porque no era real, era un bulo. Propaganda, entonces ese es un gran problema, ¿no? De un tiempo aquí que hacer solidaridad es hacer acciones caritativas. Toda esa movilización solidaria que fueron a las fronteras, gente con sus coches a llevarse personas a España, a otros lugares, mal. Eso es incorrecto. No sabes quién está en ese coche. Las mafias traficantes de personas empezaron a mover súper rápido. Quienes tienen que organizarse y quienes tienen que tener todos los apoyos son las organizaciones, los puntos oficiales, por decirlo así, del Estado, de organizaciones puntuales como UNICEF, tal, son los que tienen que organizar. Es una guerra, es un éxodo masivo. Cuando se viven éxodos masivos, por mucho que quieras abarcar, es imposible. Cuando huyen millones de personas, no hay organización, entonces no puedes sacarlos a todos de golpe, pero se tiene que hacer de manera ordenada, porque hay muchas mafias que trabajan buscando niños, buscando familias, hay organizaciones que se dedican a evacuar, que hacen un cauce gubernamental, legal, pero vale, el movimiento de solidaridad que se organizó no fue efectivo, porque muchas de las cosas se quedan ahí, ¿no? Muchas veces se cuentan todas las noticias desde un punto rápido, ¿no? Que a veces, o lo que se llama en televisión, una cola, ¿no?
Sale el presentador, la presentadora, dice tantos muertos, tantas cosas. A veces no se humaniza la información, los datos, ¿no? Después hay un gran problema que no siempre el que hace la pieza informativa, el que cuenta, no está sobre el terreno muchas veces, ¿no? Por eso es muy importante las personas que están sobre el terreno, ¿no? Finalmente a veces se hace mucha información personalista, muy estrella, ¿no? Es decir, yo estoy aquí haciendo ese trabajo, es más importante lo que yo digo, lo que yo hago, o la pregunta que voy a hacer, o que se sepa que estoy aquí, ¿no? Parte del trabajo que hacemos freelance como yo, muchas veces no publicamos en el minuto exacto que estamos haciendo algo, o lo hacemos días después, también por nuestra seguridad, ¿no? Porque es así. Y intenta focalizar sobre lo que es importante, las historias, las personas, que no son solamente números. Sobre el terreno necesitas, ¿no?, traductores, un fixer, que es el que te arregla todo, o un conductor. No es fácil cubrir una guerra, no es barato cubrir una guerra. Y la gran mayoría de los freelance o de la gente que está sobre el terreno tiene que vender la historia, si no en medio no te la compra. En estos lugares que yo he estado, claro, mi trabajo va en otra línea, no va de competencias muchas veces, va de colaboración. Si te encuentras, en todos estos años yo tengo que dar las gracias a mucha gente que me ha ayudado, que son de medios, ¿no? que tienen más peso, ¿no?, con los que te puedes mover. Claro, yo fui a Ucrania y casi todo el mundo estaba de vacaciones en verano, entonces yo me fui allí y la gran mayoría de los corresponsales o freelance que estaban sobre el terreno se habían marchado a descansar durante el verano. Vinieron otros y pude tener suerte, yo tuve suerte coincidir con alguien que estaba aquí dando clases en la isla, Marcos Méndez, que es periodista también, y fue por casualidad en un punto de bombardeo donde me lo encontré, ¿no? Y me pude mover con él bastante, ¿no? Tienes compañeros que te llevan, te acompañan, porque no somos competencia, ¿no? Yo me subí a la tercera planta de uno de los edificios devastados, la onda expansiva convierte tu vida en basura, prácticamente pues rompe todo, elimina todo esto desaparecería, ¿no? Y en un ratito que estaba en un baño grabando desde una tercera planta, esas casualidades, ¿no? Estaba muy cansado porque habíamos salido como a las 3, 4 de la mañana, carretera hasta llegar allí desde Dnipro, y en ese momento me doy cuenta que estoy en un baño pequeño, que todas las paredes y alrededor está llena de sangre. Alguien a las 10 de la noche, chico, chica, una mujer, un hombre, alguien se estaba aseando o preparando su vida para el día siguiente y murió reventado allí, porque todo estaba lleno de sangre. No me había dado cuenta, llevaba como 1 hora y algo metido en ese baño, grabando desde allá arriba. Y ya dejé de grabar, me bajé por las escaleras, me encontraba a las familias que estaban sacando la basura de sus casas, que era su vida, pues se convierte en nada. Y salgo para afuera y me encuentro una señora muy mayor llorando, temblando, en shock, y me fui a ella, a abrazarla y a ver por qué se caía, ¿no? Entonces, en esta guerra las abuelas fueron muy duros. Pues eso es un día de trabajo. De eso que extraes que la guerra es real, porque yo he llegado a ver vídeos y gente contando que la guerra no existe, que eso no es una guerra, he estado en un par de ellas y creo que se parecen mucho a una guerra y que es la peor decisión que pueden tomar inútiles gobernantes, ¿no? Al final la guerra es eso que pasa entre la propaganda, la desinformación, los opinólogos de sofá y en medio está la gente que sufre, ¿no? Entonces vayan 2 segundos sobre la zona de combate y aguanten ahí sentados, ¿no? No sé cuánta gente aguantaría en la cama o medio escondido los bombardeos. Yo estuve 3 meses y tengo suerte, estoy aquí. Esa gente lleva casi 1 año viviendo la guerra. El 24 de febrero se cumple 1 año de guerra y de invasión. Pero es lo mismo que nos tiene que hacer ver que Mali está en guerra, que Yemen está en guerra, Siria continúa en guerra, Irak continúa en guerra, que la gente huye por algo. Anelina, Borislav, Irina o Dimitro quizá yacen en estos momentos en una cuneta o bajo los escombros de un edificio destruido por las bombas. Nombres propios en un conflicto abstracto. Todos miran para otro lado cuando llega el momento de asumir responsabilidades, porque es más sencillo justificar lo injustificable realizando un vil ejercicio de cobardía que cargar con estas vidas en tu conciencia. Y lo sucedido en Ucrania, por desgracia, no es algo nuevo. Ya ha ocurrido y volverá a suceder en ese empeño del ser humano de no aprender las lecciones que la historia nos ha mostrado con crueldad para no repetirlas.
Los muertos de hoy en Mariupol sangran como los de ayer en Stalingrado o en Bagdad, y la vida de millones de personas se ha desvanecido por el simple hecho de que alguien sentado en una confortable butaca así lo ha decidido. En un futuro serán otros hombres y otras mujeres, con otros rostros, con otros anhelos y con otras historias personales los que caigan en otros lugares. Pero no se olviden, la guerra arrasa con todo aquello que toca, porque solo tiene dos salidas, el fallecimiento o la muerte en vida, y esta segunda, buen seguro, es mucho más difícil de soportar.